Hola mis queridos playeros, bienvenidos a Vamos a la playa. ¿Cómo los trata septiembre? ¿Tienen buen tiempo? Aquí en Zúrich hemos vuelto a ver el sol y las temperaturas han subido nuevamente. El otoño promete ser soleado y con temperaturas agradables. Pero bueno, nunca se sabe. Esto de hacer predicciones no es lo mío. Y muchas veces tampoco los pronósticos del tiempo son muy acertados. Por eso me puse a pensar en esto de las predicciones y me acordé que hubo en Argentina un personaje muy especial al que se le conoce en muchas partes del mundo como el Nostradamus argentino. Fue una persona real, no me lo estoy inventando ni fue un personaje ficticio. Déjenme que les cuente. Para aquellos que no sepan ni siquiera quién fue Nostradamus, vamos a hacer un poco de historia y a recordar quién fue Michel de Notre Dame. Para latinizar su nombre, este francés se hacía llamar Nostradamus. Nació en 1503. Era un boticario, astrólogo y famoso adivinador muy conocido por su libro Las Profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen el futuro. El libro fue publicado en 1555. En él se describen futuros acontecimientos, pero quizás se necesita un poco de imaginación para asociar esas predicciones con hechos futuros y ser conocedor de un código un tanto secreto para deducir los versos. No son pocos los que le atribuyen haber predicho con precisión muchos de los principales eventos mundiales, de la misma forma que lo hizo nuestro Nostradamus argentino. Benjamín Solari Parravicini, del que sí se puede decir que fue profeta en su tierra, aunque sus profecías fueron más allá de las pampas argentinas. Les presento a nuestro personaje de hoy. Solari Parravicini nació en Buenos Aires un 8 de agosto de 1898. Creció en una mansión a la que llamaban La Casona, ubicada en Vicente López. Esta zona era por aquel entonces un lugar lleno de hermosas quintas, parques y bosques. Aquel niño, al que le llamaban el Pelón, se comunicaba con ángeles, hadas y duendes. Su padre, que era un famoso psiquiatra, creyendo que su hijo padecía alguna extraña enfermedad, lo sometió a diferentes estudios y pruebas que le realizaron varios especialistas. Pero el Pelón no padecía ninguna perturbación. El pequeño Benjamín, que tenía estos contactos paranormales, hablaba del estallido de una guerra mundial que comenzaría en el año 1914. Esta fue su primera predicción a la que se le sumaron muchas de las que ya hablaremos. Parravicini, que siempre tuvo mucha sensibilidad, se dedica a las artes plásticas, llegando a ser un reconocido pintor. Realizó importantes exposiciones, obtuvo premios y hasta expuso en Bélgica, donde obtuvo una medalla de oro y el mismo rey Alberto I le compró algunas de sus obras. En su vida ocupó importantes cargos como profesor, jefe de galerías artísticas y secretario de la Asociación para el Desarrollo de las Artes en la Nación. De Solari Parravicini podríamos decir que fue un hombre misterioso, extraordinario, que podía profetizar. Pero, ¿qué significa profetizar? Este es el don de anunciar o predecir las cosas distantes o futuras por inspiración sobrenatural. Sabemos que hablar del pasado es cosa fácil, pero adelantarnos al futuro no lo es en absoluto para el común de los mortales. Parravicini se adelantaba a los tiempos a través de psicografías. Estos eran dibujos que él hacía impulsado por una desconocida fuerza y a los que les agregaba una leyenda, aclarando o explicando lo que había dibujado. En un principio, él mismo se resistió a creer en todo esto.
Era muy católico y esto no iba con su credo. Rompió muchos de aquellos dibujos que guardaban mensajes que para él eran incomprensibles. Pero una noche, llegando a su residencia, subió las escaleras a oscuras, como era su costumbre, y sintió una voz que le decía que iba a tener que llevar una vida ejemplar, puesto que tendría una misión importante que cumplir. Esta voz se presentó como su ángel de la guarda, a quien llamaría Fray José de Aragón. Desde entonces, Benjamín comenzó a sentir esa voz que le dictaba en un principio lo que debía dibujar y escribir. Más tarde, esto se convirtió en una escritura automática, donde su mano se movía sin su control y sin que él supiese el mensaje hasta el final de la comunicación con aquel mundo que ni siquiera él podía comprender. Más de 1000 dibujos proféticos le fueron dictados a lo largo de su vida entre los años 1936 y 1972. Tuvo muchas experiencias extrañas. Una madrugada, allá por octubre de 1938, despertó por el fuerte olor a mar y escuchó claramente una voz de mujer. Ella le decía que estaba dejando la vida y le comunicó que era Alfonsina Storni. Alfonsina era una reconocida escritora suiza que se había nacionalizado argentina. Por la tarde, ese mismo día, los periódicos del país comunicaban que en Mar del Plata se había suicidado la reconocida poetisa a la 1 de la mañana. Su cuerpo fue encontrado flotando en el mar. Era imposible que Benjamín supiera que Storni había sido encontrada flotando a 200 metros de la costa pocas horas después de que él escuchara esa voz. Ahora nos vamos a adentrar en el territorio de las psicografías más detalladamente. Todos estos dibujos los pueden encontrar por internet muy fácilmente. Les voy a hablar de su más conocida psicografía, una con la que el mundo conoció al enigmático Parravicini. Esta psicografía la dibujó y la escribió 62 años antes de que ocurriera el suceso. En 1939 plasmó en el papel: la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. En el dibujo se ve claramente la Estatua de la Libertad partida en 2 con su antorcha y la corona en la cima. Se interpreta como la representación de 2 torres. Detrás se observan edificios derrumbándose. Menciona el texto 2 ataques que sufrirán las torres. Sabemos que esto pasó el 11 de septiembre de 2001, pero lo dijo en 1939 y en ese entonces las torres no existían. Otra profecía fue del año 1938 y cobró sentido el 22 de noviembre de 1963, cuando John Fisher Kennedy fue asesinado. El texto dice: un golfer americano gobierna y le matan joven. El artista se refirió también a la exploración del espacio con muchos años de antelación. También en 1938 vaticinó: el Can será el primer volador y hombres voladores en la era del 60 al 70. Y acertó. Recordemos que la perra Laika tripuló la nave espacial Sputnik 2 lanzada al espacio el 3 de noviembre de 1957. Fue la primera criatura terrestre en llegar al espacio. ¿Y qué otros vaticinios o profecías hizo nuestro Nostradamus argentino? Tantos como la llegada de la televisión, la fertilización in vitro, el ascenso de Fidel Castro, la elección del Papa Francisco, el reinado de los 2 papas, la guerra de Malvinas, el final de la Segunda Guerra Mundial. Escribió miles de ellas. Muchas se conocen porque fueron publicadas, pero otras no. Benjamín, el pelón para sus amigos, regaló muchas de estas psicografías
Quizás algunas estén en algún altillo archivadas sin saber que pueden ser de gran importancia para la humanidad, o no. Parravicini era bastante claro en ellas, y la diferencia entre Michel de Notre-Dame y el argentino es que éste dibujaba el evento, lo explicaba y le colocaba una fecha cuando lo realizaba. Muchas veces también ponía una fecha aproximada de cuándo iba a suceder el acontecimiento. El 13 de diciembre de 1974, en Buenos Aires, cerró no solo su viejo baúl con pictogramas, sino también su propia vida. Se fue, dejando como recuerdo aquellas palabras que esos seres, como él llamaba, de otros mundos o dimensiones, le transmitían. Ya sea que todo esto fuera verdad o no, estará por verse. Mis queridos playeros, los dejo pensando si puede ser que en este mundo haya gente con capacidades misteriosas que puedan adelantarse al futuro. Yo por mi parte me despido y les vaticino un interesante episodio para la próxima semana. Recuerden que cumplimos 100 episodios. Vamos a preparar algo especial. Recuerden también que para acceder a la transcripción de este episodio, ejercicios y vocabulario, pueden hacerse mecenas en mi canal de Patreon a través de nuestra web www.espanolvamosalaplaya.com en el apartado de podcast, o descargar el material individual de los episodios que quieran en el apartado de tienda. Les dejo todos los links en la descripción. Nos escuchamos la próxima semana y como siempre les mando un abrazo y adiós.